usted, aquí está con nosotros como cada viernes, como cada tarde de viernes, Gary Bermúdez, precisamente para platicar sobre el fenómeno de los medios de comunicación y el manejo, ¿verdad?, del mensaje. Gary, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Roger? Buenas tardes, qué gusto saludarte, como siempre. ¿Con qué nos vas a sorprender esta tarde? A ver, Gary. Pues mira, hoy quiero platicar de un tema que me ha llamado mucho la atención porque yo sigo sin entender. Una de las materias que debieran ser de mayor importancia y que se menosprecia en casi todos los sectores, en el sector empresarial, en el sector político, es el manejo y la delicadeza que tiene que tener la información o la estrategia de información. Tradicionalmente las empresas no hacen caso, los gobiernos no hacen caso, lo minimizan como un área que va atendiendo determinadas cuestiones que se van presentando, sin entender que la dependencia, en caso de las empresas, la dependencia de la imagen pública, comercial, depende de eso, y en el caso de la política, la imagen de gobierno al 100%. Tú, Darío, un servidor, escribimos mucho sobre empresas, sobre negocios, en algunos casos sobre política en los medios. Cuando publicas algo positivo, hablando periodísticamente, ¿quién te habla? ¿Quién te dice nada? Sí, nadie. Sí, bueno, de parte de la empresa que quieras, ni un gracias. De cada 10, 15 notas positivas que pones. Esa máxima de que una buena noticia no es noticia. Sí, ¿verdad? y puedes recibir a lo mejor una llamada, oye, gracias, te leí, qué amable. Pero no la pongas mala, porque entonces sí te llueven las llamadas para decirte que estás equivocado, para reclamar una serie de cosas. La cuestión es, ¿por qué llegar a tratar de solucionar las cosas antes? Y quiero poner un ejemplo en ese sentido que viene en este momento mucho a la actualidad, que definitivamente es un ejemplo que no me gustaría poner, y yo creo que al que nadie le gustaría poner, y es el acto de los feminicidios. Que es hoy, digamos, que lo que está moviendo a la sociedad ¿Qué es mexicana? lo que está moviendo? Porque además no es solamente el hecho, que el hecho es verdaderamente dramático, rechazable, bajo cualquier circunstancia no puede ser aceptable. Pero el hecho en sí es grave. Pero el manejo que se le ha dado en términos de comunicación, híjole, es terrible. Vaya, el caso de Fátima, de Ingrid, de Valeria, causan socialmente, y vuelvo al mismo, voy a referirme a una línea aérea de hace muchos años, ¿te acuerdas de Taesa? Sí, cómo no, que la también tuvo Capitana Beth, un conflicto, sí. pero bueno, cuidando las proporciones de los ejemplos. Hoy en día esto que está sucediendo causa enojo, causa rechazo, causa dolor, causa miedo. Miedo, sobre todo. Y que además son características que generan pandemia, ¿eh? Se expanden. ¿Tú qué esperas en el manejo de comunicación cuando llevas a nivel supremo el problema? Lo que busca cualquiera es apoyo. Es apertura, ¿verdad? Entendimiento, Escuchar, sí, que veas, que te den una luz en donde la respuesta va a satisfacer a todos esos sentimientos negativos. Pero si el discurso no es el correcto, en el sentido que creas, causas automáticamente decepción. Y la decepción multiplica el enojo, el rechazo, el dolor y el miedo, más el sentimiento, insisto, de odio que empiezas a generar. Una mala estrategia de comunicación en ese sentido, y es lamentable hablar en una situación tan lamentable como estos actos, que tengas que plantear una estrategia de respuesta. Ya de por sí es lamentable. Pero te guste o no, la tienes que tener. Por supuesto, hay que responder de alguna manera a estos mensajes, a esta inquietud. Tienes que responder. A estas voces de la sociedad, ¿no? Exactamente. Y si tu respuesta no es adecuada, vienen otras 3 características que ahorita las estamos viviendo y las estamos viendo socialmente. Primero, incertidumbre y confusión. Ya no sabes dónde estás parado. ¿Me explico? Sí. Eso empieza a magnificar esta pandemia que yo te decía, en donde empieza a recorrer un sentimiento negativo que se hace mayor. Inseguridad que pues prácticamente ya recorre todo el país, ¿no? Exactamente, se potencializa. No es solo privativo de la Ciudad de México, sino que ya es de un todo fenómeno el país. nacional. Ya lo generas como un fenómeno nacional. Insisto,
por la respuesta que vienes a dar sobre la magnitud del problema. Después de la confusión, generas desconfianza, absoluta desconfianza en los actos, en los hechos, después en las palabras. Pierden credibilidad las palabras. Absolutamente, y es el último y más grave de los puntos, tú lo acabas de decir, la pérdida de credibilidad sobre las acciones, sobre los hechos, sobre las palabras. Y cuando tienes una pérdida de credibilidad, el poderte volver a ganar el voto de confianza, llámalo de la sociedad en este caso en específico, llámalo de un consumidor en el caso de una marca, es lo más difícil. Hay que invertirle 100 veces más tiempo y ya no hables de recursos. Y eso, si lograras recuperar esa credibilidad. Entonces, saber qué decir y cómo decirlo es fundamental. Y lo tienen que entender los sectores privados, lo tienen que entender los sectores productivos y lo tienen que entender el sector público. Claro. Y no lo estamos viendo. En el caso de la Presidencia de la República, pues bueno, con estas conferencias mañaneras que pues comenzaron, digamos, como haciendo un parteaguas en materia de comunicación entre gobierno y sociedad, pues se le vio una enorme efectividad. Ahora, con noticias lamentables como la que estamos viviendo con los feminicidios, parece que están teniendo el efecto contrario. Es que si me preguntas, si lo llevamos a una opinión muy particular, yo te decía que era la crónica de una muerte anunciada, una conferencia mañanera. La gente no quiere que lo informes, la gente quiere resultados sobre las acciones. Y más en temas como este. Y más en temas como este. Ahorita en todos los medios ya está el hecho, ya está que detuvieron a los presuntos responsables del caso de Fátima. La pregunta es, ¿y a Fátima de qué le sirve eso en este momento? La acción debería haber sido anterior a que no sucediera no solamente el caso de Fátima, el caso de ninguna mujer, o el caso de ningún hombre, o el caso de ninguna familia. Eso es lo que tú estás buscando. Y lo que haces en todas estas conferencias mañaneras es, probablemente al no tener todos los elementos, complicar aún más la situación. Por lo mismo, lo que yo te decía en un momento, yo estoy esperando que en la conferencia se diga algo que me dé paz, que me dé tranquilidad, que me vuelva a sumar a la credibilidad. Políticas públicas que se puedan comunicar de la manera más eficiente y que me den confianza en los hechos. Claro. Absolutamente. Pero entro en un proceso completamente contrario. Entro en un proceso de pérdida de la credibilidad sobre el mensaje que estoy escuchando. Sobre desconfianza. Ya no sé dónde estamos parados. Y la estrategia en términos de comunicación no está siendo la correcta. Claro. Y por el otro lado, los problemas nacionales en términos de información son muchos y son muy amplios. Por supuesto, Gary. Muchos y muy amplios. Y el tener todos los días que aparecer se presta a que además tengas temas que no deben ser ni del orden nacional ni del orden primario. Ni fáciles de manejar como esto mismo de los feminicidios, donde pues no puedes tener una respuesta en un minuto para esta gran problemática que pues es social, absolutamente, es cultural y que se ha salido de control. Y en este caso, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que la gente ya no va a querer palabras, va a querer hechos. Gary, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y pues también nosotros le agradecemos por su asistencia, por su participación esta tarde en Negocios en Imagen. Pásela muy bien, buen fin de semana.